determinadas características. El Poder Judicial de la Federación, ¿a través de qué? Del Consejo de la Judicatura, puesto que las decisiones pueden ser impugnadas ante ellos. Aquí es importante mencionar que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el que el servidor forma parte, repito, no integramos el Poder Judicial Federal. Somos nosotros un órgano autónomo que no pertenecemos al Poder Judicial. Y finalmente el Instituto de Acceso a la Información, lo cual, subrayo una vez más, está relacionado con la circunstancia de involucrar a todas las instancias del Estado mexicano, instituciones, estructuras que tienen que ver con rendición de cuentas, transparencia, fiscalización de recursos públicos, persecución de delitos, investigación de los mismos en el ámbito de conductas que estén relacionados con la corrupción. O sea, ese núcleo integrado por lo que ya mencioné y que está en su artículo, que ya leyeron, le digo a favor de leer su compañera Natalie, está relacionado pues con el principal órgano o la principal estructura del Sistema Nacional Anticorrupción. O sea, se hizo un barrido, vamos, transversal de todas estas instituciones al interior del Estado mexicano. El modelo se replicó a las entidades federativas, el modelo se replicó con el ánimo de que exista con seriedad un sistema nacional congruente en la federación y en los estados. Aquí en Guanajuato existe un sistema nacional con un comité coordinador en donde están en esencia representadas las mismas instituciones que están representadas a nivel federal. ¿Por qué? Pues porque también aquí tenemos un Instituto de Acceso a la Información, el YASIP, tenemos un tribunal aquí, son nuestros vecinos aquí en Silao de perímetro territorial, los compañeros magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, evidentemente un consejero del Poder Judicial, la titular de la Secretaría de la Transparencia, son pues todos los que están relacionados con el comité coordinador del sistema. Ahora, ya la siguiente fracción menciona el Comité de Participación Ciudadana, en el que ya ese recibió al principio de la clase, lo examinamos de una manera más o menos solvente la clase pasada, pero solo quisiera, lo que no hicimos fue leer cuáles son las atribuciones del Comité Coordinador del Sistema. Ya dijimos quién lo integra, ya dijimos también que forma parte del Comité de Participación Ciudadana, pero no cuáles son las atribuciones. ¿Quién tiene por ahí la fracción tercera del propio 113? De favor, jóvenes. ¿Alguien lo tiene por ahí? Distinta a la señorita Ramírez Cabello, ¿quién lo tiene por ahí? ¿Nadie? ¿Qué página es, perdón? Es la página 1855, la primera expresión del punto que les mandé. ¿Lo tiene? ¿Por aquí? Sí. ¿Lo puede leer, por favor? Es la fracción tercera. Ya repito, su compañera Ramírez, Natalie, ya leyó la primera, ya vimos el martes la fracción segunda. Quiero nada más poder con ustedes ponderar pues las atribuciones del Comité Coordinador como estructura capital. O sea, es muy importante este tema, jóvenes, porque incluso se acaba de presentar el ranking sobre miren, déjenme encontrar, la escucho, Natalie, por favor, perdón, Goretti. Sí, está bien. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determinen la ley, a el establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales, b. el diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos en especial sobre las causas que lo generan, c. la determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno. D. El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos.
La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia. Perfecto. Bueno, ¿puede finalmente leer el párrafo para terminar la fracción, señorita? Derivado, por favor. Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al comité sobre la atención que brinden a las mismas. Gracias. Eso es importante, jóvenes. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el Sistema Nacional Anticorrupción? Decía yo, a ver si van conmigo y tienen alguna reflexión ustedes. No sé, son temas que luego se tocan en las mesas de los amigos o la familia, o no sé si estos conceptos los aborden en otra clase, digo, de manera indirecta, de manera tangencial, vamos. Pero decía yo al principio, ¿por qué en la Constitución? Podría haber una ley secundaria, un tema reglamentario donde se abordara el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Por qué en la Constitución? ¿Por qué esta idea de crear este comité coordinador que aglutine a todas las autoridades que ya vimos? Ya lo leyó Natalí, ya lo explicamos aquí. Todas esas atribuciones que acaba de leer Goretti, que me parece todas son importantes y todas son complejas, lo pulsamos, jóvenes, con lo que realmente pasa o sucede en el exterior. Y en estos días de octubre, en esta primera quincena, de octubre, se publicó el ranking sobre el Estado de Derecho, que evalúa, entre otros indicadores, la corrupción, y como parte de un ejercicio que merma el Estado de Derecho. ¿Estamos de acuerdo? La corrupción afecta al Estado de Derecho. Entonces, México cae 14 lugares en la medición sobre la evaluación de si existe o no un Estado de Derecho sólido en un país como el nuestro. Y les leo rápidamente la nota que se publicó en El Financiero la semana pasada, el pasado viernes. México se encuentra en la posición número 135, creo que son 139, a nivel mundial en corrupción, de acuerdo con el ranking de Estado de Derecho 2021. Este ranking mide 3 formas de corrupción: sobornos, influencia indebida de intereses públicos o privados, o sea, tráfico de influencias, por ejemplo, en lo público y en lo privado. Ya decíamos el martes que la corrupción vincula a agentes públicos y agentes privados. Y finalmente, malversación de fondos públicos u otros recursos. Cuando platicamos, por ejemplo, el tema de los impuestos, alguien decía por ahí, o no sé si en este curso, que también la gente se inhibe o se resiste a pagar más impuestos, porque la frase clásica de el gobierno se lo roba, ¿para qué pago más? Para hacer ricos a los funcionarios, etcétera. Bueno, en esas cosas, dice aquí la nota, la corrupción en sus 3 distintas formas se mide en funcionarios del gobierno, en el poder ejecutivo, o sea, la administración pública, pues, el legislativo, el judicial, ejército y policía, que ambos dependen del ejecutivo. México ha caído en esta categoría por varios años consecutivos. En 2019 el país se encontraba en el lugar 117 y en el 2020 bajó al 121. Ahora ahora somos el 135. Esto quiere decir que del año pasado al 2021 México retrocedió 14 lugares según el ranking del World Justice Project. Los 5 países que encabezan la lista siendo los mejores en la ausencia de corrupción, o sea, los que tienen la menor corrupción, es Dinamarca, Noruega, Singapur, Suecia,
Finlandia y Nueva Zelanda. Por eso, cuando a veces pretendemos legislar ciertas cosas que decimos, no, pues es que hay que pensar en que aquí somos mexicanos, no somos suizos, no somos noruegos, si no han escuchado esa frase, ¿no? De lo contrario, los 5 peores lugares son para México, Uganda, Camerún, Camboya y República del Congo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que finalmente, a pesar de los esfuerzos que se hacen, jóvenes, esta lectura que yo les mandé, si ustedes revisan, que lo acaba de leer su compañera Goretti, desde el primer comentario, y no sé si alguien lo tiene por ahí, que lo pueda leer, nada más el primer párrafo, cuando empieza el 27 de mayo, ¿alguien lo tiene? Yo, profesor. ¿Lo puede leer, Andrea, si es tan amable? Sí, claro. Dice, el 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción, que modificó el artículo 113 constitucional para establecer el Sistema Nacional Anticorrupción. Bien, bueno, puede leer también, y aquí está usted ahí, si es tan gentil, el siguiente párrafo. Sí, dice, el combate contra la corrupción es un compromiso que México adquirió internacionalmente por ser parte de 3 instrumentos jurídicos que tienen como finalidad promover y fortalecer mecanismos para prevenir y combatir de manera eficiente la corrupción. A. La Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales. B. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Y C. La Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos. Gracias, Andrea, muy gentil. A ver, de acuerdo a lo que leyó su compañera, del 2015, que fue la reforma pública, cuando se publica la reforma en el Diario Oficial de la Federación, jóvenes, o sea, repito, mayo de 2015, según lo que leyó amablemente Andrea, a el 2021, ya pasamos mayo, estamos en octubre, ya transcurrieron 7 años, jóvenes. ¿Sí? No miento, 6 años. Del 2015 al 2021, 6 años, vamos para el 7º año, en donde se incorporó, pues, lo decía yo al principio, todo un diseño institucional, jurídico, administrativo, en la propia Constitución se incorporó, de un Sistema Nacional Anticorrupción, con un esfuerzo transversal de las autoridades relacionadas con fiscalización, control, persecución de delitos, tribunales especializados para juzgar casos de corrupción, el tema del INAI o transparencia, Poder Judicial Federal y sociedad civil. Y 6 años después caemos, jóvenes, a un sitial, pues, a un punto de ubicación verdaderamente muy comprometedor, pues muy complicado, muy que a veces sí hace que se roben las esperanzas. Digo, no estoy diciendo que ya tengamos que aventar la toalla y que no haya salida al final del túnel, pero lo que yo sí advierto es, como lo dice la propia nota del Financiero, que es la que le leí, desde el 2019 el país se encontraba en el número 117. O sea, hace 2 años, 2017, nos encontramos en el lugar 117. No obstante, el esfuerzo de 2015 que leyó Andrea, 6 años después nos encontramos en el lugar 135. Y evidentemente esos lugares también, pues, nada honrosos, están en los últimos puntos de evaluación como país corrupto. Pero caramba, lo comparte uno con Uganda o con República del Congo, ¿cierto? Entonces, o sea, cuando pensaría uno que, por lo que leyó Andrea, el fenómeno y por las facultades del comité que hizo a favor de leer Natalí, tendrían que ser el efecto inverso, jóvenes. Es decir, que fuéramos nosotros ascendiendo en estos 6 años en lugares de ese ranking, en las evaluaciones o en los indicadores que ya mencioné: malversación, corrupción de servidores públicos, porque además es transversal la evaluación: ejecutivo, legislativo, judicial, policía, ejército, ¿no? Entonces,
la corrupción del soborno, que no solamente es la mordida al tránsito municipal, al tránsito del Estado, en el ejemplo clásico. No estoy diciendo que así suceda o que todos los miembros de una corporación practiquen esas ilícitas conductas, pero en el ejemplo de primera mano, ¿no? Que creo que todo el mundo lo tiene presente. Y que quisiéramos que no existiera. Pero bueno, ¿cómo se comporta la policía, el ejército, judicial, ejecutivo? Ahí va la administración pública, ahí vamos nosotros, centralizada y paraestatal, y desde luego legislativo. ¿Qué sucede? Que al revés, no obstante el esfuerzo del 2015, hoy en el 21 estamos en el 135, jóvenes. O sea, realmente es un punto de encuentro con la evaluación nada honroso. Amén de que pues ya estamos por acabar el 21, entraríamos al cuarto año de gobierno de esta administración, y uno de sus estandartes fue precisamente el combate a la corrupción. O sea, yo creo que parte de la narrativa que dictó entonces como campaña y después ya como gobierno el actual titular del Ejecutivo Federal y parte de su filosofía de gobierno es el combate a la corrupción. Yo creo que no hay nadie que pueda desconocer que el titular del Ejecutivo de manera sostenida señala o expone la preocupación y el interés de que su gobierno se convierta en un antes y un después de la corrupción, ¿cierto? Yo creo que para nadie es ajeno que el presidente expone esa narrativa, le preocupa el tema, en gran parte incluso yo les diría, por eso ganó, porque se presentó como una opción para combatir una corrupción que era verdaderamente escalofriante en otras administraciones, ¿no? Por lo menos eso se decía. Y eso significa que, no obstante el esfuerzo que se está haciendo, pues el indicador refleja todo lo contrario, esfuerzo en la Constitución, esfuerzo en el texto que ya leyeron sus compañeras, pero también en el ámbito de la política pública. Aunque se perciba al gobierno o al titular del Ejecutivo Federal como ajeno a la corrupción a él, yo creo que sí hay una percepción que al titular del Ejecutivo Federal se le asocia como un hombre que efectivamente está comprometido con el combate a la corrupción. No estoy hablando de política, no estoy hablando de partidos, no estoy hablando de biografías. Lo que estoy hablando es de que el actual titular del Ejecutivo, desde hace algunos años, antes incluso de ser presidente, él exponía ese tema, ¿cierto? Y creo que no pocos mexicanas y mexicanos le dieron su voto de confianza, precisamente hartos de una corrupción que parece que no tiene fin. No sé qué opinen de este tema, jóvenes. ¿Alguna reflexión? Fíjense, Camerún, Camboya y República del Congo. O sea, yo creo que, con todo respeto, sí tenemos una percepción, una idea de país distinta a estas repúblicas africanas, ¿no creen? Adelante, Cristina, levantó la mano usted, la escuchamos. Bueno. Creo que la escuchamos y luego la dejamos de escuchar, ¿eh? Escuchamos, Cristina. Bueno, no sé mucho de política, pero sí sé de comportamiento político y sé que solamente fue un tema de campaña para poder atraer a los votantes. Pues sí, el hacer como tema de campaña la corrupción, pero no significa que, bueno, que desde que entrara ya iba a acabar la corrupción, lo cual no puede ser posible porque no hay como líderes, o sea, como por decreto no se va a acabar la corrupción. Entonces, creo que más bien lo que sucedió ahora es que ha existido más corrupción, pero no sé si nos podría decir, ¿cree que sea como por, o sea, como
regresar personas que eran corruptas al poder o porque se da el efecto adverso de que exista la corrupción? Les decía a ustedes que no quiero entrar al tema de gobierno y de partidos políticos, porque no es la materia de nuestra clase, de entrar en materia de análisis político. Lo que sí creo es que sí existió una narrativa del actual titular del Ejecutivo Federal desde hace algún tiempo, desde que era candidato, y lo fue varias veces antes de ser presidente, donde él enderezaba esa narrativa, ese discurso, esa propuesta, combatir la corrupción, lo cual creo que muchos mexicanos se identificaron con esa propuesta. O sea, independientemente de que cada quien tenga un juicio sobre si se ha logrado algo o no en esta administración, lo cierto es que sí creo que esa propuesta hizo clic con muchos sectores de la población, ¿no? de todas las capas sociales. ¿Por qué? Porque finalmente la corrupción, repito, no obstante que desde el 2015 se modificó la Constitución, se creó este comité coordinador, se determinó la participación ciudadana, se establecieron en los estados, ya dijimos ahorita con Andrea, se establecieron en los estados las atribuciones para crear los comités locales, no solamente la federación, es decir, no solo una idea centralista. Muchísimos jóvenes de todas las capas sociales que votaron, o sea, no solamente personas con economía comprometida o sin empleo que dijeran son los que votaron por esa propuesta, sino existen esa simpatía existió por gente de las distintas clases sociales. ¿Por qué? Porque creo que el fenómeno de la corrupción ofende a los mexicanos por igual. Al que se harta de que le pidan desde la mordida más básica para un trámite a los escándalos de corrupción de la clase política que parece ser que nunca se acaban, que salpica a todos los partidos. Pero como desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista de la administración, desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la política, pues es un dardo. Es un disparo, jóvenes, que afecta la línea de flotación del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque se inhibe la propuesta de negocio, se afecta la imagen del país, afecta el turismo, afecta la idea de ¿Se acuerdan cuando veíamos las asociaciones público-privadas que decían, bueno, está asociado con países con instituciones sólidas y con un Estado de Derecho también cuestionado? Cuando esto no existe y se asocia con un país sumamente corrupto, pues evidentemente que hay una afectación en todos los sentidos. Entonces, o sea, más allá de que esta administración haya hecho una propuesta de campaña o no, que sí fue así, pues, pero yo creo que el clic que hizo con la sociedad, con muchos jóvenes, muchos que era la primera vez que votaban en el 2018, para mí descansa en la idea de que la gente ya está cansada. Pienso que dijeron, bueno, vamos a ver si ahora este señor, el actual titular del Ejecutivo Federal, el presidente, cuando era candidato, pues pensemos que este señor y el equipo que lo va a acompañar, la propuesta de transformar al país, pues lo logra. Pero repito, independientemente del juicio que tenga cada quien en el tercer año que lleva él, lo que les trato de poner el acento es que el problema está ahí, jóvenes. Se modifica la Constitución, instituciones, comités en los estados, hasta en los municipios, se blinda la designación de los titulares. Queremos que no trabajen más que en esto para que no haya ninguna contaminación. Eso lo discutimos el martes. Y aún así, caemos en algunos lugares en este ranking, pues, que sí nos deja un poco mal parados y que creo que nos debe de llevar a la reflexión de por qué, no obstante todos los esfuerzos realizados, pues no hay mejoría, ¿no? ¿Quién más tiene alguna opinión, jóvenes? ¿No será también que los encargados de estas instituciones tampoco han estado como tan relacionados sobre este trabajo y pues puedes tener las instituciones, pero si no tienes como la idea
central de cómo hacer el trabajo, pues de nada te van a servir. Pues sí, digo, aunque repito, el comité coordinador es un órgano plurinstitucional, ¿no? O sea, no solamente, insisto, estamos en lugares, son 139 países nada más los evaluados, y nosotros estamos, dice aquí, en el caso de expansión, México cayó en un año del lugar 104 entre 128 al 113 de 139. Elaborado por el York Institute. En comparación con las naciones de América Latina, México quedó a 5 lugares del último puesto. O sea, yo insisto, dice aquí la expansión, la categoría en la que se registró la calificación más baja fue en la ausencia de corrupción, pese a que el combate a este problema es una de las banderas del actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, lo que les trato de decir es que más allá de personas, más allá de identificar el problema en una persona en particular, que creo que sería muy ingenuo y muy injusto, es un problema mucho más complejo. Aún así, sostengo que no es una buena noticia. No es una buena noticia. O sea, ¿ese tema no lo ven ustedes en otras clases? ¿El de la corrupción? En análisis político, ¿no? En políticas públicas. ¿No habían visto este 113 constitucional? Goretti, ¿no? Tampoco, Edwin. Porque, o sea, si ustedes se fijan, jóvenes, en el comité coordinador, por ejemplo, participan muchas instituciones administrativas, es decir, la Secretaría de Estado, la dependencia vinculada al interior de la administración de combatir la corrupción, pero también órganos autónomos, que ya los vimos. ¿Cuáles son? El Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el INAI. O sea, algunos órganos autónomos, que eso ya lo vimos aquí entre ustedes y yo. Temas de la Fiscalía, el Comité de Participación Ciudadana, el Poder Judicial. Y aún así me parece que el fenómeno no da tregua. ¿Por qué piensan? ¿Será que, cómo pensar que un país como el nuestro es identificado con esos niveles tan ofensivos de corrupción, jóvenes? ¿Qué opina, Edwin? Bueno, igual también se me viene a la mente la lucha que ha tenido el titular con varios organismos autónomos de evaluación en temas de corrupción. Y aparte, pues los avances que hemos tenido actualmente, pues no se ha notado. Y creo que uno de los problemas más fuertes que tenemos en todas las instituciones de cualquier índole es que no hay evaluación, no hay retroalimentación, incluso para las APPs se siguen haciendo de una forma muy oculta o con escasez de información. Entonces, pues el combate es vago y nada más se queda en discurso, creo yo. Y ahí están los números, está reflejado, y aparte pues en la sociedad pues, tampoco ha permeado, tampoco ha cambiado. Y pues ahí es evidente la ausencia pues de la figura del Estado, una figura regulatoria. Fíjense, aquí dice, la baja nota, esto lo estoy leyendo de Forbes, la baja nota de México en corrupción se debe principalmente a la calificación que reciben los legisladores del país de 0.10, mientras que el Poder Ejecutivo, o sea, la administración pública, pues, centralizada y paraestatal, y el Poder Judicial tienen 0.31 y la policía y el ejército 0.33. Los peor ubicados son los legisladores, ¿no? El ranking hacia el fondo de la tabla, pero no en los últimos peldaños, el país reprueba en la categoría de límites al poder gubernamental con 0 puntos de calificación y el lugar 102 de 139. Cumplimiento regulatorio, lo que también nos involucra a nosotros como AP, 0.44 y el sitio 105. Las categorías en las que México sale mejor evaluado son gobierno abierto, con una nota de 0.60 y el lugar 43 de 139, y de derechos fundamentales con 0.49 y el puesto 91. Es decir, o sea, en las distintas renglones hay distinto ranking, ¿no? El número total nos lleva a estar en el 139, pero en la evaluación, en lo particular, hay distinto ranking.
Pero es delicado, jóvenes, es muy delicado, yo creo que ese tema. Digo, no porque se nos vaya la vida en el índice que acabo de leer, se nos vaya la idea del país, se nos escurra entre las manos la idea de una sociedad que está luchando contra la corrupción. No, evidentemente que no se nos desmorona la nación, pero lo que sí creo es que es indicativo de que el esfuerzo no ha sido el mejor, o por lo menos no ha sido mejor en los frutos o en las consideraciones o en las evidencias de que el país va mejorando en el tema, ¿no? O sea, ahí sí creo que hay mucho por trabajar. No creo que sea nada por presumir que se nos ubique en esos lugares tan comprometidos de la tabla. ¿No cree alguien más que quiere opinar, jóvenes? ¿Nadie? Bueno, pues ahí me pareció muy importante poderles compartir con ustedes. Es una información, es un índice que se acaba de publicar hace una semana. Bueno, mañana se va a cumplir una semana y pienso que ustedes deben de tener pulso de esta evaluación. Me sorprende de veras que no la tengan en otra materia, o sea, que no sea en políticas públicas o en análisis político. Yo sí creo que tendría que haber una permanente discusión de estos asuntos, ¿sí? Pero bueno, finalmente cierro el tema del índice de corrupción que se publicó esta semana y en nuestra lectura les propondría nada más ahí para poder replicar lo que encontramos en la Federación, que nos fuéramos a la página 113 y que alguien pueda leer el artículo, el apartado que se refiere al sistema local de corrupción. ¿Quién lo tiene por ahí? Es la página la página 1860, sistemas locales anticorrupción. ¿Lo tienen alguien por ahí? ¿Quién lo tiene? ¿Lo tiene, Natalie? Yo lo tengo. ¿Quién dijo yo lo tengo? Cristina. A ver, adelante, Cristina. Por favor. El último párrafo del artículo 113 constitucional señala que las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detención y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. De acuerdo con el dictamen de las Comisiones Unidas Constitucionales de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado de la República, la finalidad de establecer sistemas locales anticorrupción es replicar en el ámbito local los principios que dan forma al Sistema Nacional Anticorrupción y rediseñar los pilares institucionales. Por otra parte, el artículo 7º transitorio establece que los sistemas anticorrupción de las entidades federativas deben conformarse de acuerdo con las leyes generales que resulten aplicables. Las constituciones y las leyes locales. Al respecto, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción señala que los sistemas locales son los sistemas anticorrupción de las entidades federativas a que se refiere el capítulo 5 del título 2 de la presente ley. El artículo 36 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, ubicado en el capítulo 5, señala las bases para la integración, atribuciones y funcionamiento de estos sistemas. A. Contar con una integración y atribuciones equivalentes a las que esta ley otorga al sistema nacional. B. Tener acceso a la información pública necesaria, adecuada y oportuna para el mejor desempeño de sus funciones. C. Emitir recomendaciones políticas públicas e informes que deberán tener respuesta de los sujetos públicos a quienes se dirijan. Y D. Contar con las atribuciones y procedimientos adecuados para dar seguimiento a las recomendaciones, informes y políticas que emitan. Rendir un informe público a los titulares de los poderes en el que den cuenta de las acciones anticorrupción, los riesgos identificados, los costos potenciales generados y los resultados de sus recomendaciones, siguiendo las metodologías que emite el Sistema Nacional. La presidencia de la instancia de coordinación del sistema local deberá corresponder al Consejo de Participación Ciudadana y que los integrantes de los consejos de participación ciudadana de las entidades federativas deberán reunir como mínimo los requisitos previstos en esta ley y serán designados mediante un procedimiento análogo
al proyecto para el Consejo de Participación Ciudadana del ámbito federal. Perfecto, ya. Pues lo que decíamos hace un segundo con la evaluación de este índice, gracias señorita Cristina, es que el esfuerzo ha sido, vamos, integral, jóvenes, completo, de proyección nacional. Tan es así que el primer párrafo lo que dice es, bueno, no solamente nos vamos a quedar con el esfuerzo federal, no solamente vamos a, una vez más, tener un esfuerzo, una institución, un articulado en el altiplano, sino que vamos a tratar de, como lo dice el propio verbo del segundo párrafo, replicar en el ámbito local la arquitectura del sistema federal, replicar en los estados el esfuerzo que está haciendo el gobierno de la República, que los gobernadores asuman el liderazgo de este sistema estatal de corrupción, se le otorgue presupuesto y se convoque a los titulares de las instituciones a trabajar en pos de erradicar la corrupción. Y al mismo tiempo, en esta arquitectura, plantea el párrafo que leí su compañera, que tendrán que tener cierta congruencia los sistemas estatales con el sistema federal, para no dar, como se dice coloquialmente, palos de ciego, en el sentido de que un sistema pueda tener una arquitectura sólida, congruente con la federación, y el de otro estado por ningún lado, incluso contradiciendo las directrices del propio gobierno federal. Se culmina en el párrafo tercero a que se conforme, lo dice expresamente, conformarse de acuerdo con las leyes generales que resulten aplicables, es decir, para tener una arquitectura congruente, seria, estructurada, de lo que como se diseñó la federación, así se debe diseñar en el modelo, en el cartabón, en el paradigma, pues, el de cada uno de los estados. Y luego ya vienen sus atribuciones, entonces, o sus directrices. Lo que refiere o lo que refrenda, pues, que no es un esfuerzo menor, jóvenes, que no es un esfuerzo del gobierno de la República, que nuevamente una imposición del centralismo, que nuevamente una visión del altiplano, sino que cada gobernador podrá crear o deberá crear su sistema estatal de corrupción con el concurso de los otros actores del Estado, pero tomando en cuenta la referencia de la Federación, para que haya más o menos armonía institucional. ¿Sí? ¿Jóvenes? ¿Alguna reflexión, algún tema adicional a esta lectura? Es un tema, yo creo que, ya sé que está en desuso la tesis, ya sé que cada día son más las opciones para titular, bueno, cada día se toma más la opción, por ejemplo, del Ceneval, que redactar una tesis. No sé ahora que están ustedes pues todavía tomando la clase desde casa, les dejen algún trabajo, les dejen desarrollar algún ensayo, alguna tesina, pero es un tema estructural, o sea, este es un tema que sugiero, recomiendo, porque incluso hay mucho en el mundo fáctico que puede ayudar a clarificar las ideas del 113. Simple y sencillamente, por ejemplo, el tema del índice de ahorita de octubre, en contraste con ¿qué? Pues con lo que se reformó desde el 2015, lo que se logró reformar en el 2015, y que pues me parece que el indicador 2021 no es el que nos permita lanzar las campanas al vuelo, al contrario, creo que nos debe llamar la atención para poner la tilde en donde no estamos funcionando tanto, ya vimos que son con los legisladores, pues, pero también nos sale también parada la administración pública o incluso el ejército, ¿no? ¿Alguna duda, jóvenes? No tanto con las instituciones, sino con las reglas que se hacen para que las personas funcionen. Porque, ¿cómo explicamos que otros países funcionan? A través de reglas que son promovidas a través de sus decretos constitucionales, pero funcionan. O sea, ¿qué tanto tiene que ver las reglas con los resultados? Ajá, sí, o sea, las reglas creo que... Te cortó un poco, las reglas, ¿qué, perdón? Las reglas, pero que hubiera mecanismos para controlar que sí funcionen las reglas.
Pues yo creo que el comité coordinador, señorita, tiene su función eso. O sea, si usted ve las atribuciones que están precisamente consignadas en el artículo 113, menciona concretamente el inciso B, diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, prevención y control y disuasión de faltas administrativas, hechos de corrupción, en especial sobre las causas, ojo, causas que generan los hechos de corrupción. En estas causas hay que diseñar y promover políticas integrales en esa materia. Entonces, por ejemplo, yo les decía la semana del martes que creo que el índice de corrupción algo puede ser inhibido en la medida en que utilicemos más medios electrónicos frente a los trámites o servicios que ofrece el Estado todo. ¿Por qué? Porque no hay un contacto personal. Y que creo que eso se incentivó en la pandemia. O sea, generaciones como ustedes, que están jóvenes, que ya utilizan la tableta o el teléfono para aplicaciones de todo tipo de cosas, en la medida en que el gobierno va también abriendo su portafolio al uso de las tecnologías y puede inhibir, subrayo, que para la obtención de un trámite o el desdoblamiento de un trámite o la ejecución de un trámite no me pidan dinero, porque ya no hay ese cara a cara con el ciudadano. En ese diseño de política pública, en esa promoción, me parece que el comité coordinador tiene ahí una tarea capital. ¿Para qué? Para tratar de generar esas políticas que inhiban, subrayo una vez más, la posibilidad de que exista ese contacto y a partir del contacto, oye, te encargo para el refresco, oye, me están pidiendo dinero para resolver tal cosa, oye, si quieres, pues el que no avanza no tranza, o sea, todas las expresiones que conocemos que son un cáncer para el Estado de Derecho y que ellos nos tienen anclados con políticas o antipolíticas que, pues yo creo que tienen décadas entre nosotros, ¿no? Por eso repito, la importancia incluso de que el sistema esté tutelado desde la Constitución. Adelante, don Víctor. Pues yo creo que se ha tocado también este tema de forma, o incluso ya lo mencionó usted, de forma cultural, ¿no? En nuestra sociedad como mexicanos. Es un bucle que tanto permea a las instituciones como a la sociedad. Si bien exigimos que no hay claridad o transparencia en las instituciones, como mexicanos pues tampoco tenemos una cultura de ser ciudadanos ejemplos, ¿no? O sea, este tipo de cosas de las mordidas o acelerar trámites con algún incentivo o algo así, pues viene desde abajo, viene desde la sociedad. Y al final de cuentas, nosotros mismos somos los que nos quejamos después de la nula transparencia en el sistema, cuando nosotros somos parte del sistema todavía y no hacemos nada por corregir ese tipo de cosas, ¿no? Sí, evidentemente lo platicábamos el pasado martes, la corrupción es un problema que involucra a todos los actores de la sociedad, ¿no? Del Estado, pues. No solamente es una corrupción de servidores públicos, finalmente el servidor público, ¿de dónde viene cuando llega al servicio público? ¿Y a dónde regresa? ¿Y qué valores desdoblan el servicio público? ¿No? Entonces, me parece que la sociedad, servidores públicos, los mecanismos para inhibir la corrupción, que es lo que le corresponde al comité. Por eso decía yo que yo sí confío mucho en que generaciones como ustedes, donde tienen esta, por una parte, utilísima herramienta de las tecnologías de la información como una manera, creo yo, de que sí se puede inhibir ahí la corrupción. Pero por otro lado también atizar en muchos de nosotros, vamos, los compromisos éticos, no solamente en lo público, sino también en lo privado. Yo creo que ustedes vean ahorita la discusión que hay para modificar el régimen de donaciones en el modelo tributario mexicano. Mucho de ello pasa pues, porque también hay muchas organizaciones de la sociedad civil que no han sido las más transparentes. Ojo, no estoy diciendo que ahí haya corrupción o que en todas haya corrupción,
Lo que estoy diciendo es que también esas asociaciones, sobre todo si reciben fondos públicos, tienen que ser, pero una caja de cristal, transparente, de rendición de cuentas, totalmente nítido, lo que les donan, en qué lo gastan. ¿Para qué? Pues para que no haya ninguna suspicacia de que son ahí focos de corrupción encapsulados, ¿no? Goretti, la escuchamos todos. Sí, profe. Bueno, ahorita que mi compañero menciona esta parte del compromiso por parte de los ciudadanos, creo que sigue siendo un compromiso por ambas partes, porque al menos esta estructura del gobierno también siguen siendo ciudadanos. No creo que no tengan familia. Y esto me llevó a recordar la lectura sobre las banquetas, en la que también falta mucha... Sí. ¿Qué le pareció? Me gustó mucho porque ese tema de planificación urbana me gusta mucho, que aún falta mucha responsabilidad por parte del gobierno también respecto a esto, porque, por ejemplo, a 3 colonias de mi casa, yo vivo al norte de León, pero es una de las orillas. Entonces, en las colonias siguientes se puede decir que son de las últimas, y tengo familiares que viven allí. Y pues son colonias muy sonadas, calles que no están pavimentadas. Hace como 8 días hubo como una balacera, y mis familiares me cuentan que no hay servicios de luz y agua constantemente. Principalmente la parte del agua se va mucho, incluso ya han decidido como cambiarse de casa acá donde yo estoy viviendo, y pues se ve este compromiso por parte de ambas partes, y a lo mejor se ve un poco más la de los ciudadanos, porque igual yo estuve en la escuela en esa colonia, entonces pues la escuela muy dañada, grafiteada, los baños sucios, y pues las calles igual, todos los temas que tengan que ver con esta parte juvenil, embarazo en la adolescencia, entre muchos otros problemas. O sea, esta parte, falta de compromiso por parte del gobierno y a su vez de los ciudadanos, trae consigo, y la parte de la planificación urbana trae consigo muchos otros problemas, tanto en la educación como en la salud, como en estos espacios de infraestructura. Yo por eso le decía, cuando leen ese artículo, gracias señorita Goretti, muy valioso su comentario, cuando leemos este artículo de la economía política de las banquetas, nos damos cuenta de muchas veces la orfandad que vivimos los ciudadanos, ¿cierto? Y cuando contrastamos lo que leemos aquí con toda pompa sobre las obligaciones de la autoridad, por ejemplo, si toman el artículo, yo lo decía en clases pasadas, 115, fracción tercera, pues vemos que a la autoridad le corresponde limpia, agua potable, seguridad, alumbrado, parques, panteones, jardines, y luego ve uno la realidad, y hay un abismo. No es que la realidad se aparte un poco de lo que sucede con la imposición legal, no, hay un abismo, y ese abismo pues evidentemente lo padecen los ciudadanos, que no saben de agua potable, o saben de una vez a la quincena, o una vez a la semana, olvidémonos de limpia, olvidémonos de drenaje. Entonces, sí es una asignatura pendiente que va en ascenso en muchas colonias, sobre todo en ciudades tan grandes como León, ¿cierto? Y ahí donde la autoridad tiene que maximizar sus recursos y tratar de inhibir lo más posible el fenómeno, el cáncer de la corrupción. Porque si no, ¿qué pasa? Las sociedades se colapsan, como sucede con muchísimas personas que no encuentran una manera de llamar la atención a la autoridad, de que lo voltee a ver, ¿cierto? Quien puede pagar algo propio, quien puede traer una pipa, pues bien por ellos, pero los que no. Entonces, ahí está el punto donde la corrupción, decía yo al principio, afecta todo el derecho, economía, empleo, crecimiento, turismo, seguridad. Acaba de emitirse la alerta para no viajar a México, que incluye Guanajuato. O sea, lo que les quiero decir es que por distintos ángulos, la corrupción
afecta poliédricamente a el entramado social, jóvenes. Poliédricamente afecta al entramado social, de distinto ángulo, pues. Turismo, empleo, seguridad, confianza, crecimiento, desarrollo, inversión, educación. ¿Sí? ¿Sí, Goretti? ¿Alguien más, jóvenes? ¿Nadie? Bueno, concluimos con esta última reflexión de su compañero Goretti, muy valiosa. Todo el Sistema Nacional Anticorrupción, en todos sus ángulos, repito, poliédricamente analizado, y yo espero dejarles... Son temas, jóvenes, que ya lo había dicho yo en clases pasadas, que no están en su programa. Si Goretti revisa ahorita su programa, evidentemente no va a venir el Sistema Nacional Anticorrupción y las instituciones u órganos que lo integran. Mucho menos textos como el de Aguilera Rivera de la economía política de las banquetas, como no viene asociación público-privadas, o sea, como no viene textos vinculados a la expropiación como el que les di. Pero me interesa, no expropiación, reconducción presupuestaria, no expropiación, reconducción, como el que les di, y que refiere temas que están en el ánimo público, como decirles hoy en la mañana, a ver, ya se aprobó la ley de ingresos en Cámara de Diputados. Bueno, el decreto en Cámara de Diputados, para que sea ley, hay que esperar la definición del Senado. Pero son, repito, conceptos, instituciones que no están en su programa, que alguien podría decir, prescindamos de ella y sigamos adelante, o terminamos antes el curso. Pero la verdad que son temas de primer nivel, de primera calidad, jóvenes. ¿Sí? Están ahí, o sea, el índice que acabo de discutir aquí con ustedes y yo, se acaba de publicar hace 4 días, 5 días. Está por cumplirse la semana. Y refiere los indicadores que México ha caído. Dejando de lado el tema político, es un tema que nos debe preocupar como la sociedad, por percibirnos como un país profundamente corrupto, con evaluaciones de diversos indicadores, prácticamente todos en lo mínimo, solo contrastados con repúblicas africanas, con todo respeto. ¿Sí? Así que concluimos pues este otro tema, que me da mucho gusto que sí, más o menos le dimos su importancia, su dimensión temporal, y les enviaré material hoy mismo, mañana más tardar, para nuestra clase del próximo lunes. ¿Les parece? Sí, profe. Bien, pues un saludo muy cordial, como siempre les digo, por la generosidad de su tiempo y el favor de su atención.